la embolia gaseosa venosa es la entrada de aire al torrente sanguíneo desde el campo quirúrgico a través de cualquier comunicación del exterior con la vasculatura, ya sea venosa o arterial, en este caso hablamos de la venosa, y llegando a producir efectos sistémicos, ¿sí? En el caso de que no haya un cortocircuito de derecha a izquierda, el pulmón me va a actuar como filtro para las burbujas de aire por difusión. Pero cuando el pulmón excede esta capacidad de eliminación de aire, me puede causar un embolismo con obstrucción pulmonar seguido de un colapso cardiocirculatorio, ¿sí? Estas microburbujas que circulan, además me van a causar daño endotelial, liberación de citoquinas, creando una reacción inflamatoria, microtrombosis e isquemia de tejidos, ¿sí? El embolismo aéreo, hoy voy a hablar del venoso, pero puede ser venoso, que es el aire en la circulación venosa, lo que me impide un flujo distal, arterial, que lo que va a hacer es el aire ocluirme las arteriolas y me genera hipoxemia distal de los tejidos, y embolismo aéreo paradojal es aquel en el cual el aire va a cruzar desde las venas hacia la circulación sistémica o arterial, y esto se puede dar por un defecto congénito, por ejemplo, un foramen oval permeable, o una vía de circulación pulmonar dentro del corazón izquierdo. En cuanto a los factores de riesgo para sufrir un embolismo aéreo, en cuanto a procedimientos, cualquier procedimiento donde el sitio quirúrgico esté más elevado que la aurícula derecha, también aquellos procedimientos en que la vasculatura está expuesta al campo quirúrgico, aquellos en los cuales hay un gradiente de presión entre el sitio quirúrgico y el corazón derecho. Se dice que una diferencia de presión de 5 centímetros de agua puede permitir la entrada de aproximadamente 100 mililitros de aire por segundo a través de un catéter número 14. Esta razón es por la cual deberíamos siempre tener la cabeza hacia abajo cuando colocamos una vía central. La hipovolemia también y la presión negativa están asociadas a mayor riesgo de embolismo aéreo, ¿sí? Y en el caso de la cirugía laparoscópica, relacionada con embolismo de dióxido de carbono, ¿sí? Del gas de la insuflación. Acá tenemos un cuadro, ¿sí? Con factores quirúrgicos, anestésicos sobre el paciente. En el caso de lo que estamos viendo ahora, que son los embolismos venosos, puede ser la craniotomía en posición sentada, cirugías de fosa posterior, cirugía espinal, de hombro, laparoscópica, la cesárea, sobre todo en la parte de esterilización del útero. Factores anestésicos como colocación de vía central, infusiones presurizadas, set de infusión, por ejemplo, las bombas cuando no las purgamos, ¿sí? El set. Canulación de venas epidurales no reconocidas al hacer una raqui o una peri. O trauma e hipovolemia. En cuanto a la incidencia, encontré un estudio que estaba bastante interesante porque es un estudio que habla de la incidencia de embolismo aéreo durante la cesárea, ¿sí? En este estudio lo que se hizo fue monitorizar 30 pacientes sometidas a cesárea bajo anestesia general con Doppler precordial y creo que nitrógeno expirado. Y lo que vieron es que casi aproximadamente la mitad o más de las pacientes se les encontraba por estudio de Doppler precordial un embolismo aéreo venoso, ¿sí? Pero que no tenían relevancia clínica, ¿sí? Solamente se encontró como hallazgo, pero no tenían ninguna clínica, ¿sí? En el caso de la cirugía cardíaca se estima que entre un 5 a 25% de las cirugías pueden llevar a embolismo aéreo. En el caso del uso de la PIP para prevenir el embolismo, se dice que es controversial, si bien no hay estudios en humanos, pero sí en animales, lo que se encontró que aumentar la presión venosa central a través de un uso de PIP mayor a 5 puede minimizar el riesgo, pero es factor de riesgo de embolismo aéreo paradojal en aquellos pacientes
que tengan, por ejemplo, un foramen ovar permeable. Por eso sí es controversial. Lo que sí se sabe es que la liberación brusca de la PIP puede incrementar la velocidad de entrada de aire a lechos venosos abiertos dentro del campo quirúrgico y ser un factor de riesgo. En cuanto a las manifestaciones clínicas, va a depender del volumen de aire que entra a la circulación y también de la velocidad. Se dice que un volumen de 5 mililitros kilo es suficiente para causar una cerradura aérea en el tracto de salida del ventrículo derecho, generando un colapso cardiovascular debido a la disminución súbita del gasto cardíaco. El volumen crítico basado en modelos animales se dice que es entre 200 a 300 mililitros de aire. Y bueno, en cuanto a las manifestaciones clínicas de cada sistema, en cuanto al sistema cardiovascular, lo que tenemos en un paciente despierto va a presentar dolor de pecho, palpitaciones, brady o taquiarritmias, puede aparecer cambios isquémicos en el electrocardiograma, puede haber elevación gradual de presión en la arteria pulmonar. Esto puede deberse a pequeños volúmenes de aire acumulados en el corazón derecho y los vasos pulmonares. En el caso de que haya una entrada continua de aire al ventrículo derecho, me va a causar lo que dije antes, ¿sí? Una obstrucción al tracto de salida y una falla cardíaca aguda. Y en el caso del lado izquierdo del corazón, ¿sí? La presencia de pequeños volúmenes de aire dentro de la circulación coronaria ya me va a llevar rápidamente a una isquemia y a un paro cardíaco. En cuanto a los síntomas respiratorios, lo que vamos a tener en un paciente bajo anestesia general es una caída brusca del end-tidal de dióxido de carbono. Esto va a ser por el espacio muerto que me causa la presencia de aire en la circulación pulmonar. Vamos a tener hipoxia e hipercapnia por la incompatibilidad entre lo que es ventilación y perfusión. ¿Sí? También el embolismo aéreo me puede causar una cascada inflamatoria con lesión pulmonar aguda o edema de pulmón no cardiogénico. Y en el caso de paciente despierto, lo que vamos a ver, lo que nos va a referir es disnea, dolor torácico, tos seca y tardíamente se puede ver la aparición de hemoptisis. En lo que es sistema nervioso central, el aire me puede producir un infarto isquémico, ¿sí? Me puede generar, que me puede generar un retardo al despertar de la anestesia general, o en el caso de que el infarto se dé lamentablemente en el tronco, ¿sí? Me puede dar apneas y arritmias cardíacas. En el caso de un paciente despierto puede presentar desde un cuadro confusional hasta hemiparesias, disartrias o convulsiones. Y en el postoperatorio hay que tener en cuenta el edema cerebral, sí, porque el paciente puede desarrollar coma mientras dure este edema. Y lo que vemos en cuanto a los síntomas gastrointestinales va a ser dolor abdominal e isquemia intestinal, ¿sí? En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pueden ser isquemia de otra causa, hemorragias, hipovolemias, arritmias debido a isquemias o desbalances hidroelectrolíticos o anormalidades en la conducción o por drogas. En cuanto al respiratorio, por otros embolismos, neumotórax, broncoespasmos, edema agudo de pulmón. En cuanto al sistema nervioso central, un infarto hemorrágico o convulsiones secundarias a otra cosa. Y en cuanto al inmunológico, se puede confundir con una reacción anafiláctica o una sepsis. Y este cuadro lo que tenemos es la forma de monitorear, ¿sí? Monitoreo no invasivo e invasivo. Con el monitoreo no invasivo podemos ver los signos fisiológicos antes mencionados, el end-tidal que va a caer bruscamente, ¿sí? Si bien no existe una modalidad de monitoreo específico para detectar embolia gaseosa, sí se requiere alto índice de sospecha y cambios en lo que tenemos el end-tidal y el electrocardiograma, que es lo que nosotros más tenemos a mano. Si no, podemos tener Doppler precordial, Doppler transcraniano cuando tenemos síntomas del sistema nervioso central, o estetoscopio precordial.
En cuanto al monitoreo invasivo, el ecocardio transesofágico tiene la mayor sensibilidad y especificidad para detectar embolismo aéreo. Catéter de la arteria pulmonar, sí, tiene una especificidad limitada y también vamos a tener un riesgo asociado con la inserción del catéter. O la presión venosa central, también vamos a tener riesgo de embolismo aéreo tanto en la inserción como en la extracción. Acá lo que tenemos es una imagen en la cual tenemos la vena cava superior, la vena cava inferior, la aurícula derecha, la aurícula izquierda, y lo que nos muestra el ecocardio transesofágico es las burbujas de aire, sí, en la aurícula derecha. En cuanto al manejo clínico de estos pacientes, eh, lo primero que debemos hacer es asegurar la vía aérea, ¿sí? Con tubo endotraqueal y con una fracción inspirada de oxígeno del 100%, aumentar la presión venosa, ya sea con fluidos o con inotrópicos o vasopresores según requerimiento. En el caso de que haya un paro, se maneja según normas de la ACLS y prevenir la entrada de aire adicional, ¿sí? Por ejemplo, bajar la altura del sitio de intervención por debajo del nivel del corazón, detener procesos por los que pueda haber una entrada de aire, ya decíamos, como comprimir los vasos sanguíneos o colocar gasas húmedas por encima de la vasculatura expuesta al campo quirúrgico, o en el caso de que sea una cirugía laparoscópica, descomprimir el gas que está presurizando y formando el neumoperitoneo. Y como el tratamiento específico, digamos, es intentar aspirar el aire a través de una vía central o vienen catéteres de aspiración para aire, que son catéteres número 16, que son multiperforados, ¿sí? Pueden ser centrales o periféricos, y son preferibles porque aumenta, al ser multiperforado, aumenta la posibilidad de aspirar el aire, pero si no, con una vía central estaría bien. Para aspirar el aire se recomienda poner al paciente en posición de Trendelenburg y en decúbito lateral izquierdo, porque cualquier volumen de aire que esté en el corazón se puede hacer flotar, entre comillas, hacia la aurícula derecha y y ahí es donde se encuentra en posición para ser aspirado por la vía central. Bueno, y el último tema que voy a hablar es el neumotórax intraoperatorio. El neumotórax se define como la entrada de aire a la cavidad pleural, puede ser total o parcial, y como consecuencia, según el volumen, producir mayor o menor colapso pulmonar. Tenemos dos tipos de neumotórax, a grandes rasgos: neumotórax hipertensivo y no hipertensivo. El neumotórax hipertensivo se produce por escape extraalveolar de aire inducido por presión, ¿sí? Un barotrauma o un traumatismo quirúrgico, ya sea la perforación con un instrumento quirúrgico o la ruptura pleural, ¿sí? Se da sobre todo en cirugías laparoscópicas, ¿sí? Me va a generar un cuadro bastante dramático que me conlleva a la interrupción de la cirugía, ¿sí? Me va a generar una descompensación hemodinámica rápida e intensa. El tratamiento de un neumotórax hipertensivo, en primer lugar, va a ser una toracoscopía con agujas, toracostomía con agujas, ¿sí? Se introduce un catéter 14 o 16 en la línea medio clavicular del segundo espacio intercostal, ¿sí? Ahí hacemos que pase a ser un neumotórax no hipertensivo, y luego se coloca un tubo de avenamiento pleural. Y en el caso de los neumotórax no hipertensivos, en el caso del intraoperatorio lo podemos observar, por ejemplo, en pacientes que tengan defectos congénitos del diafragma, por donde pasa aire hacia la cavidad pleural, o en procedimientos laparoscópicos, sí, que el dióxido de carbono, que se encuentra presión en la cavidad abdominal, pase por algún defecto a la cavidad pleural. El cuadro clínico es menos agresivo y las alteraciones que se producen se van instalando progresivamente. Lo que vamos a ver en la clínica
nuestros pacientes va a ser aumento de la presión pico intrapulmonar, baja en la saturación de oxígeno, hipercapnia, disminución de la expansión torácica, disminución del murmullo vesicular, y en el caso de que sea una cirugía, en el caso de la laparoscopía, el cirujano puede observar que hay un abombamiento de ese hemidiafragma ¿sí? Hacia la cavidad abdominal. El tratamiento consta de corregir los parámetros ventilatorios, ¿sí? Aumentar el volumen corriente y la frecuencia respiratoria, instaurar niveles de PIP, ¿sí? Para prevenir el colapso secundario, y disminuir la presión que hay en el neumoperitoneo hasta la evacuación total, con el objetivo ¿sí? De invertir el flujo de gas de la cavidad pleural hacia la cavidad abdominal. Y si de esa forma no se corrige o no se consigue la evacuación del neumotórax, se coloca tubo de avenamiento pleural. En cuanto al diagnóstico, el método de referencia para el diagnóstico sí es la tomografía computada, pero el elevado costo, la radiación y la necesidad que hay de traslado hacia el tomógrafo para hacer este estudio es impráctico para el diagnóstico de neumotórax intraoperatorio, ¿sí? Después tenemos la radiografía, sí, que como vemos en la foto, el neumotórax se va a diagnosticar por el aire que se ve radiolúcido, ¿sí? Y la ausencia de trama vascular comparado con el pulmón normal, ¿sí? Y también otro signo que se ve es el despegamiento, que acá vemos, de la pleura visceral con la pleura parietal, ¿sí? Eso me hace el diagnóstico de neumotórax a través de radiografía. A su vez, en neumotórax grande se puede observar desviación traqueal y desplazamiento del mediastino. Y por radiografía, el neumotórax se divide en 4 grados. Un grado 1, en el que tenemos un borde pulmonar visible entre la línea hemiclavicular y la pared torácica. Un grado 2, en el cual está el borde pulmonar visible en la proximidad de la línea medioclavicular, que sería el caso de esta foto. Un grado 3, que hay colapso pulmonar completo, y el grado 4 ya hay signos de hipertensión endotorácica, como son desplazamiento del mediastino, descenso del hemidiafragma o ensanchamiento de los espacios intercostales. La ecografía sí es tan eficaz o más eficaz que la radiografía, además es barata, es accesible, no genera radiación al paciente y se realiza en la cabecera, ¿sí? Es lo más importante que el método que nosotros vamos a usar para diagnosticar el neumotórax en el intraoperatorio, ¿sí? Hay 3 signos que son los de mayor utilidad diagnóstica, que son el deslizamiento pulmonar o lung sliding, las líneas A y B y el punto pulmonar. El lung sliding o deslizamiento pulmonar, lo que se ve es el límite entre la pleura visceral y la superficie pulmonar, se ve como una línea ecogénica en la ecografía, como vemos acá, ¿sí? Y el desplazamiento del pulmón durante la respiración me va a producir una alteración en esta línea pleural que lo que denominamos lung sliding, ¿sí? Esto excluye el neumotórax con un valor predictivo negativo y una sensibilidad del 100%, ¿sí? Recordar que no es sinónimo de neumotórax, sino que puede aparecer, por ejemplo, en pacientes con atelectasias masivas o la intubación de un bronquio principal o en el caso de una contusión pulmonar. Acá hay un videito, ¿sí? A ver si se ve.
acá vemos el deslizamiento. Ay. Esto sería el lung sliding o deslizamiento pulmonar, ¿sí? Que, como dije, si vemos el lung sliding, no se excluye la presencia de neumotórax. Después tenemos las líneas A y las líneas B, ¿sí? Las líneas A son producto de un artefacto de reverberación, ¿sí? Que este artefacto lo vamos a ver como la aparición de varias líneas paralelas a la línea pleural a intervalos regulares, ¿sí? También se pueden ver en el pulmón normal, ¿sí? La diferencia va a estar dada por la presencia o ausencia de deslizamiento pulmonar, ¿sí? Se dice que la presencia de líneas A y la ausencia de lung sliding nos dan una sensibilidad del 100% y una especificidad del 96% para neumotórax. Y en el caso de las líneas B, son artefactos en cola de cometa que se van a producir en la línea pleural, en la zona de contacto entre la pleura visceral y el pulmón que está normalmente aireado, ¿sí? Como decimos pulmón normalmente aireado, excluye neumotórax, ¿sí? También puede verse en el pulmón normal, pero en casos, por ejemplo, de enfermedades intersticiales o alveolares. Por ejemplo, en una neumonía se puede ver la presencia de líneas B. Y la tercer cosa, digamos, que nos diagnostica el neumotórax es el punto pulmonar, ¿sí? El punto pulmonar es el punto donde se separan las hojas pleurales visceral y parietal, ¿sí? Es una imagen dinámica como el lung sliding, ¿sí? Y bueno, para localizar el punto pulmonar lo que tenemos que hacer es deslizar el transductor desde la parte interna y superior hasta la parte inferolateral del tórax, ¿sí? El punto pulmonar lo vamos a identificar como el punto intermedio donde el deslizamiento pulmonar se visualiza de forma intermitente. ¿Por qué? Porque con el movimiento respiratorio el pulmón colapsado se va desplazando intermitentemente hacia el área del neumotórax, ¿sí? Acá lo vemos en una fotito, no encontré un video corto para poner, pero vemos cómo se ve el neumotórax y el pulmón colapsado, y este sería el punto pulmonar. Y se dice que cuanto más lateral e inferior está el punto pulmonar en la pared torácica, mayor es la extensión del neumotórax, ¿sí? Un punto pulmonar muy posterior o ausente me va a sugerir un neumotórax masivo con atelectasia completa del pulmón. Y bueno, obviamente la necesidad de colocar un tubo de avenamiento pleural. Y por último, tenemos en el caso del modo M, la ausencia del signo de la playa, ¿sí? Nosotros en un pulmón normalmente aireado vemos esto, ¿sí? Se llama signo de la playa porque se ve como la arena, ¿sí? De la pared torácica y las olas, acá, la pared torácica, y el pulmón en movimiento se ve como punteado o como si fuese la arena. Y en el caso de un neumotórax se ve esto, sí, que se llama código de barras, ¿sí? Así que bueno, la ecografía es lo que a nosotros más nos ayuda para el diagnóstico de neumotórax en el intraoperatorio. Y nada más.